Antonio Álvarez revela que fue candidato para tener inmunidad ante persecución de Noboa. El presidente del Barcelona Sporting Club aseguró que Daniel Noboa es una persona que persigue a todo el mundo. El presidente de Barcelona Sporting Club, Antonio Álvarez, reveló que a inicios de este año se postuló como candidato alterno al Parlamento andino para tener inmunidad ante una persecución política por parte de Daniel Noboa. El dirigente deportivo y hermano del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reconoció ante una asamblea de socios del Barcelona que su postulación como candidato se trató de una estrategia de protección ante una supuesta persecución judicial. Fui candidato alterno, que ni siquiera sé dónde, para que no me metan preso. Esa es la realidad, aseguró Álvarez, tras señalar que su postulación no respondió a intereses políticos. Lo hice para tener inmunidad porque sabemos que el presidente de la República es una persona que persigue a todo el mundo, afirmó. Antonio y Aquiles Álvarez son procesados por el presunto delito de tráfico de combustibles a través de una empresa familiar de distribución de derivados de crudo en el denominado caso AAA. El presidente de Barcelona se postuló como candidato alterno de Lorena Guandinango para parlamentario andino en las elecciones generales de febrero pasado por el movimiento Centro Democrático. Durante el periodo electoral, encargó la presidencia del club deportivo a Miguel Montalvo y tras la proclamación de resultados, volvió a dirigir al Barcelona. Tienen una ocupación del 0% en toda Imbabura, dice la Cámara de Turismo de Ibarra. Parece que estamos viviendo un apocalipsis. Todo está cerrado, no hay personas en las calles y las ventas están por el piso, dice a primicias Alejandra Gómez, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Ibarra. La expectativa que tenían sus 33 agremiados, al igual que los 84 hoteles y 52 bares y discotecas que funcionan en la ciudad, por los 4 días de feriado por la independencia de Guayaquil, quedó solo en eso, en una expectativa. Hoy, 9 de octubre, la ciudad amanecía en silencio, sin turistas ni clientes. Las ventas han caído en un 80% cuando lo normal era que en este feriado tengamos una lista de espera, se queja. En una encuesta rápida que realizó entre algunos emprendedores, la mayoría dijo que decidió enviar de vacaciones a sus trabajadores para no cerrar sus negocios. Si seguimos así, vamos a quebrar, advierte. Y cuenta que en Cotacachi y Otavalo, 2 de los cantones en los que se han concentrado las protestas de la CONAI, hay restaurantes que no han abierto desde hace 15 días. Una situación más crítica afronta al sector hotelero. El presidente de la Cámara de Turismo de Ibarra, Danilo Sánchez, dice que los 84 hoteles que funcionan en la ciudad están vacíos. En la ciudad hay 1.850 camas y todas están desocupadas en el inicio del feriado, detalla. Acrea que esa situación se repite en toda la provincia, sobre todo en Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante, Atontaki, 3 de los 6 cantones de Imbabura. Desde que empezó el paro hemos perdido unos $10 millones. La situación es gravísima porque en septiembre y octubre son las fiestas de Ibarra y el sector espera hasta fechas para mejorar sus ingresos, comenta. Bares y discotecas. Otro de los sectores afectados por las movilizaciones de la CONAI es el de bares y discotecas. Desde las protestas de 2022 no nos hemos levantado y ahora este paro es un golpe durísimo, dice Vinicio Proaño. El crítico panorama que padece esa actividad se refleja en el número de socios que ha perdido desde el 2022. Éramos 152 socios y ahora solo 52. Nos están liquidando. Las pérdidas no son solo en Imbabura. Si bien la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo aún no cuenta con datos sobre las pérdidas registradas durante el primer día del paro, su presidente, Albach Muñetón, dice que el sector tiene entre 2 millones y 2,5 millones diarios por las movilizaciones de la CONAI. Y es que las afectaciones del sector turístico no se concentran únicamente en las provincias en las que se registran las protestas. En Manta, una de las provincias que dependen de los turistas de la sierra, apenas tiene un 50% de reservas confirmadas, por lo que esperamos que en los siguientes días puedan venir más personas, dice Jaime Loa, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Manta.
Los emprendedores y representantes gremiales coinciden en que el paro debe terminar lo antes posible para evitar que se pierdan fuentes de empleo. Y así es, amigos, continuamos con más datos luego del reporte de nuestros asistentes IA. Y es que les comentamos, amigos, que ante la prohibición de buses para protestas, y Castro ahora acusa al gobierno de caer tan bajo. La reciente disposición de la Agencia Nacional de Tránsito que prohíbe a los operadores de transporte público y comercial trasladar manifestantes hacia Quito y otras ciudades ha generado fuertes reacciones en redes sociales y en el ámbito político. Uno de los pronunciamientos más duros vino por parte de Paqui Castro, asambleísta y dirigente indígena, que criticó abiertamente la medida y cuestionó las acciones del gobierno. ¿Es en serio ATM Ecuador tan bajo están cayendo quienes decían que la CONAE Ecuador perdió fuerza? ¿Quiénes decían? Dice, tan bajo han caído, están cayendo. Quienes decían que la CONAE Ecuador está perdiendo fuerza. Bloquearon cuentas de organizaciones con relato de dinero del narco, persecución a dirigentes, inundación e infiltración con fuerza represiva, cortes de luminarias, etc. Ahora, ¿no buses?, escribió Castro en su cuenta X, antes Twitter. El comunicado de la ATN emitido oficialmente este fin de semana establece que ninguna unidad de transporte autorizada podrá ser utilizada para movilizar a ciudadanos que participen en protestas, aduciendo razones de seguridad ciudadana y orden público. La medida se fundamenta en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que prohíbe el uso de vehículos fuera del objeto establecido en sus contratos de operación. Además, la agencia advirtió que se aplicarán sanciones severas a quienes incumplan con esta disposición. La respuesta de Castro refleja el creciente descontento con los que los líderes sociales consideran una escalada de restricciones y represiones contra las organizaciones sociales y movimientos indígenas que mantienen el paro nacional indefinido desde el 22 de septiembre. Según sus declaraciones, esta nueva medida forma parte de una estrategia más amplia para debilitar y criminalizar la protesta social. El ambiente político-social en Ecuador continúa tenso mientras se cumplen ya 20 días de movilización convocada por la CONAE y el gobierno no ha dado señales claras de abrir canales de diálogo, dice amigos en el dato. Para terminar, amigos, Imbabura se mantiene como el epicentro del paro nacional en su día número 20. Y es que con 20 días de movilización continúa la provincia de Imbabura y sigue siendo el principal epicentro del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionales Indígenas, CONAE. Con corte al mediodía de este sábado, Imbabura presenta la mayor cantidad de bloqueos viales del país, especialmente en tramos de la Panamericana Norte y en vías secundarias que conectan los cantones de la provincia. La situación ha generado graves complicaciones para el transporte, el comercio y la circulación de bienes esenciales. En tanto, en Pichincha también se reportan cierres intermitentes, sobre todo en los accesos al norte de Quito, como en la vía Quito, Cayambe E28, a la altura del sector Cajas Jurídico. El ECO911 también recomienda a los ciudadanos evitar traslados innecesarios hacia o desde la Sierra Norte y consultar permanentemente los reportes oficiales o medios de comunicación confiables, ya que el estado de las vías puede cambiar rápidamente debido a las concentraciones o desbloqueos temporales. La prolongación del paro y la intensificación de bloqueos en zonas claves del país mantienen en tensión a las autoridades que hasta el momento no han logrado establecer un diálogo efectivo con las organizaciones convocadas. Mientras tanto, el malestar social sigue creciendo y esto es, amigos, y estos son malas noticias para Daniel Noboa. El malestar social, eso es lo que más llama la atención, amigos, a la gente. El gobierno no quiere escuchar, amigos, sus peticiones porque la gente le está diciendo, nos estás afectando, tus políticas nos han dañado, nos están dañando económicamente porque la situación del país está en crisis. Y el gobierno, no, ustedes son terroristas, ustedes no, está bloqueado el hombre. Simplemente quiere cumplir con los objetivos del FMI y se acabó, no le importa la sociedad y esos son situaciones cuando el gobierno se cierra, no quiere escuchar, llega a un punto donde ya se hace insostenible la lucha, amigos, y ya no solo le pueden estar pidiendo que acceda a las necesidades, a estos, por ejemplo, a la del diésel y todo esto del IVA,
sino que le pueden empezar a pedir ya el cargo, que se vaya. De por sí ya suena en algunas movilizaciones. Pero bueno, Noboa encerrado en su ego. Vamos a ver cómo termina esta historia de Noboa. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.